Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. El pasaje que vamos a leer es un pasaje largo, porque es importante que podamos ver todos los detalles de este pasaje. Ustedes lo van a tener proyectados, pero presten atención, vayan leyendo conmigo y vayan sacando sus propias deducciones de este pasaje. Dice así la palabra de Dios allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice así: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué era un paladín? Era un guerrero que representaba a todo el otro ejército, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que viene a ser algo así como 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Para que tengan una idea, sería algo así como entre 50 a 60 kilos la malla que le protegía. Sobre sus piernas traía gravas de bronce, coberturas, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, que viene a ser algo así como que la punta de la lanza sola pesaba entre 7 a 10 kilos. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche les llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela,
peleando contra los filisteos. En realidad no estaban peleando, estaban quietísimos frente al desafío de Goliat. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras: denme un hombre que pelee conmigo. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron entonces oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando
y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Gran error. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, ni siquiera había alcanzado a sacar su espada el gigante, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron heridos los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Crón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Gracias por la paciencia de acompañarme en la lectura de este pasaje en esta mañana. Sin lugar a dudas, creo yo que debe ser uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento. Debe andar ahí nomás atrás del Salmo 23, que es el más conocido. Fue para mí un desafío tener que leerles casi todo este capítulo. Pero si no lo hacíamos, no podría yo quizás hablarle de todo lo que en este pasaje podemos encontrar como facilitadores que nos permitirán impulsarnos a sobreponernos a toda la gigante crisis que estamos pasando con esta pandemia en este tiempo. Crisis que estamos pasando como país, como sociedad, como familias, tal vez como iglesia, y es probable que también muchos en lo personal. Entiendo que todos coincidimos con que este presente covideño por el que están transcurriendo nuestras vidas es como un Goliat. Es como una crisis grande como este Goliat. Quizás para muchos de nosotros es uno de los tiempos más confusos y más difíciles de nuestra existencia. En tantos años que tenemos, probablemente no hemos pasado un tiempo tan crítico, tan difícil, tan confuso como este. Pero en medio de esta, voy a llamarla así, pandemia goliática, ¿qué pensamos nosotros? ¿Que Dios está con sus brazos cruzados, pensando a ver qué puede hacer? ¿O cómo librarnos de esta pandemia? ¿O cómo solucionar todos los problemas que esta pandemia nos ha traído de toda índole, en prácticamente todas las áreas de nuestra vida? Entiendo que ninguno de nosotros
cree que esto sea así, que Dios esté diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Verdad? Estamos, creo, plenamente seguros que tenemos un Dios de impresionante sabiduría, un Dios que reina y que está al control y al gobierno de todo lo que está pasando en su creación. Y que nosotros, como pueblo de Dios, somos desafiados en este tiempo a mostrarle a nuestro mundo que está lleno de temores, un mundo totalmente confundido, que bajo la guía y la dirección de nuestro Dios es posible salir no solamente airosos y triunfantes de este Goliat que enfrentamos, sino, mis hermanos, también alcanzar un espacio de desarrollo en nuestras vidas hacia una mucha mejor condición de existencia. Sin embargo, puede suceder que ante el tamaño inusual de esta crisis, así como el pueblo de Dios quedó paralizado frente a ese brutal Goliat que los desafiaba a pelear, estemos un tanto nosotros como ellos, paralizados por el miedo. En estos días, creo que la mayoría de nosotros ha escuchado a profesionales de la salud diciendo que hay dos niveles de temor, un temor sano, que es el que nos lleva a cuidarnos, pero hay otro temor que es enfermizo, que daña, que afecta mentalmente la salud y que tal vez trae mayores complicaciones que el virus mismo. ¿Pensamos nosotros que David no tuvo miedo? Yo creo que David también tenía miedo, porque como leímos antes, ese Goliat era una bestia toda cubierta de bronce, más parecido a un tanque de guerra que a un ser humano, a un inmenso robot. Pero la actitud de David al enfrentar a Goliat y cómo él logró superar sus obstáculos de una manera práctica, entiendo que nos ofrece a nosotros los elementos o una serie de elementos a imitar, sobre todo en este desafío que tenemos por delante, en este tiempo frente a este COVID, como pueblo de Dios que confía en su Dios. Allí había un pueblo de Dios paralizado por el miedo. Pero hubo un hombre, David, que pudo superar esa parálisis porque tenía plena confianza en su Dios. Créanme, yo no me niego, mejor dicho voy a decirlo así, yo me niego a tomar decisiones en mi vida en base a la disputa de gente que todavía está discutiendo qué o quién produce más contagio o qué o quién tiene la culpa. Yo respeto las normas. De hecho, ya me vacuné. Me cuido todo lo necesario. Me saco el barbijo solo para predicar o para estar en mi hogar. Acepto los protocolos, me lavo las manos, uso alcohol. Pero hermanos, mi vida continúa. Y la tarea pastoral la tengo que llevar adelante. Y sigo orando porque creo que nuestro Dios tiene estrategias para la iglesia hoy en medio de esta crisis. Creo en un Dios que usa las crisis como instrumentos de crecimiento, sea que lleguemos a contagiarnos o quiera Dios que no. Debemos enfrentar los obstáculos que se nos presentan en este tiempo. Y para eso necesitamos estrategias de Dios para poder hacerlo. Y me parece que este pasaje que acabamos de leer nos ofrece una serie de ideas estupendas. Sobre todo, entendiendo esto, voy a proyectarlo, por favor. Fíjense, toda crisis es un acontecimiento del cual no hemos recogido aún sus beneficios. Lo repito,
Toda crisis es un acontecimiento del cual no hemos recogido todavía aún los beneficios que trae. Si creemos, mis hermanos, de todo corazón, que Jesús, el Hijo de Dios, da su vida en la cruz, y esa misma cruz, con todo su dolor, con todo su drama de muerte, fue usada por el Padre para traernos una maravillosa salvación, podemos también confiar que sea cual sea el destino de nuestra vida frente a este COVID, atrás de ese destino está presente y permanentemente permanece la mano de Dios. ¿Lo crees? Sea cual sea el resultado de esta crisis, creemos en un Dios que está a favor de nosotros. Repito, para los hijos de Dios, toda crisis es un acontecimiento del cual aún no hemos recogido sus beneficios. El mundo ve la crisis y no sabe lo que puede pasar después. El cristiano ve la crisis y dice, acá la mano de Dios tiene que darnos algo, tiene que traer un fruto que nos lleve a un nuevo nivel o dimensión de vida. Para quienes no creen, esta pandemia es solo un desastre humanitario. Para los creyentes, esta pandemia es tierra arada, lista para sembrar la vida de Cristo en este mundo. Creemos en un Dios que en medio de esta tierra revuelta y arada por la pandemia, está sembrando propósitos de vida para su pueblo. Y a través de su pueblo, propósitos de vida para este mundo. ¿Lo crees así? Permíteme orar antes de seguir. Padre, invoco la presencia del Espíritu Santo. Hay tanta palabra en este tiempo, tantas cosas que se dicen, Señor. Pero hoy estamos delante de tu palabra. Y tu palabra es la que permanece para siempre. Por eso pido que el Espíritu Santo nos dé la verdad. Y esta verdad se revele internamente en nuestras vidas primero. ¿Qué podemos decirle a un mundo que no sabe qué hacer, paralizado por el temor, si nosotros estamos igual así, Padre? Por eso pido, Señor, que tú pongas la misma gracia que tuvo ese David cuando salió a enfrentar a Goliat en nuestros corazones. Que tu pueblo sea un pueblo de fe, de confianza, un pueblo que levanta tu fidelidad hacia su vida. Un pueblo que cree en la cruz y cree que a pesar de esa crisis que fue esa cruz para tu Hijo, Señor, lo mejor se manifestó en su resurrección, que bendijo nuestras vidas. Pido poder ponerme atrás del Espíritu Santo para que tú llegues a las casas de aquellos que están escuchando y seas tú el que convenzas. Afirma nuestro corazón en tu palabra, Señor. Alivia, anima, conforta nuestro corazón en este tiempo. Creemos que atrás de esta crisis hay un propósito del cielo que viene a cumplirse en este mundo. Y en especial en nuestra vida como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay dos maneras, mis hermanos y hermanas, de enfrentar una crisis. O uno se empantana en la crisis y se queda paralizado por las dudas, como hacen aquellos que caen en las arenas movedizas, vieron que se quedan quietitos para no hundirse más, como hacía el pueblo cuando Goliat salía a desafiarlo durante 40 días, diciéndole, denme un hombre que pelee conmigo. Una cuarentena de la fe tuvo el pueblo de Dios, porque nadie se animaba a salir de su lugar para enfrentar al gigante.
O la crisis la tomamos como una oportunidad de desarrollar aquellos potenciales que están en nuestra vida y que todavía no han salido a luz. La Biblia permanentemente nos empuja en cada una de sus páginas a creer que los desafíos que la vida nos presenta, sean cual sean esos desafíos, son para los hijos de Dios oportunidades de desarrollo. Porque justamente una crisis es lo que permite al Espíritu Santo despertar todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro ser y que probablemente aún no hemos descubierto. Esos potenciales están en tu vida, están en nuestra vida, pero tal vez permanecen dormidos si permanecemos llenos de temor, sin hacer nada, frente a todas las consecuencias que ha traído este Goliat covideño, económicas, de salud, de familia, de trabajo. Es por ello que leemos en la Biblia que muchas veces el Señor permite que su pueblo quede en una especie de apretura frente a las circunstancias. Y en medio de esas apreturas, el Señor nos dice, aparece 366 veces en la Biblia, una vez para cada día del año y uno más por los años bisiestos quizás. No temas, yo estoy contigo. Pero déjenme decirles que este yo estoy contigo no significa que nosotros le digamos al Señor, bueno, dale, hacelo vos, Señor. Sino no temas, yo estoy contigo, nos es dado, nos es dicho, para que seamos nosotros quienes con Él, con el Señor, nos esforcemos por vencer los obstáculos que traen las crisis. De esto quiero hablarles específicamente hoy. De sacar a luz talentos, energías, cualidades que Dios ha puesto en nuestras vidas y que con Él son potencialidades dispuestas a manifestarse. Pero para eso, mis hermanos, mis hermanas, debemos primero vencer aquellos posibles obstáculos que pueden presentarse no afuera de nosotros, sino en nosotros mismos. Obstáculos internos que probablemente sean enemigos de esa potencialidad. Y eso es lo que tuvo que hacer David. Tuvo que vencer primero en él a ese Goliat que estaba fuera de él. Y es lo que también tenemos que hacer nosotros. ¿Ustedes piensan que el gran enemigo de David era ese gigantón que tenía ahí enfrente? Para mí no. Para mí el gran obstáculo de David, o los obstáculos de David como los nuestros, no son los problemas, no son las circunstancias difíciles, no es lo externo que nos afecta. Los obstáculos que primero tenemos que vencer están en nuestro propio corazón. Y cuando vencemos en nuestro propio corazón, tenemos la capacidad de vencer al gigantón también. Vamos a ver en esta mañana algunos de los obstáculos posibles que pueden llegar a presentarse internamente frente a las crisis. El primero, quiero decirles antes de entrar allí, que cuanto más grande sea la crisis, más grande será la cosecha que obtendremos. No temas lo grande de la crisis. No lo temas. No te dejes aminalar por la crisis. Cuanto más grande es, más grande va a ser la cosecha que vas a obtener. Así que lo primero que quiero, al darles esta palabra, es decirles lo siguiente. El primer obstáculo en nosotros tiene que ver
con nuestra condición espiritual. Es necesario, antes de enfrentar una dificultad, una crisis, un problema grande, revisar cuál es nuestro estado espiritual. Fundamental. Antes de cualquier cosa, de movernos, es ver cómo está nuestra relación con el Señor. Y si nos es necesario hacer ajustes. Nunca salgas a enfrentar un gran problema sin haber revisado en tu vida cómo está tu relación con el Señor. Es fundamental. David no sale a la batalla con Goliat solamente porque ningún otro se atrevía y alguien de alguna manera tenía que tratar de hacer algo. No es un valentón, David. No sale a enfrentar a Goliat simplemente porque él quiere mostrarse delante de los demás. David sale a enfrentar a Goliat porque está experimentando indignación espiritual al ver que el nombre del Señor estaba siendo afectado por ese hombre. Se experimenta David profundamente dolido porque él tenía celo de la persona de Dios. La condición espiritual de David al salir a enfrentar a Goliat estaba establecida en su celo por el nombre de Dios. Dice allí en primer libro de Samuel capítulo 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si bien la crisis era tocante a todo el pueblo, no tenía que ver con el pueblo, era el nombre, el honor del Señor el que estaba en juego y estaba siendo mancillado porque los enemigos se burlaban del Señor, se burlaban de Dios. Y esta situación le dolía profundamente a David. Cuando él ve al pueblo paralizado y ve que nadie sale a defender el nombre del Señor, toma la decisión de hacerlo él. ¿Por qué? Porque su estado espiritual estaba con condiciones de enfrentar una cosa así por causa de su celo por el nombre del Señor. Cuando David sale a enfrentar a Goliat, sale a defender el honor de Dios. Le duele profundamente que se estén burlando del Dios de Israel. Y eso es lo que lo moviliza a tomar riesgos. Esta actitud la vamos a encontrar en distintas partes de la Biblia en David, muchos años después. Ante otra situación muy difícil, David escribe un salmo que es el Salmo 42. Y miren cómo él expresaba su situación allí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Parece que estaba pasando por una experiencia donde no percibía la presencia de Dios frente a la crisis, a la dificultad que enfrentaba. Y dice David: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y escuchen esto: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Más adelante en el Salmo dice David: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? No le estaba pasando fácil David. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Y miren lo que le duele a David, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y así se habla a sí mismo David y se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En esta ocasión vemos que David, como dije antes, la está pasando muy mal. Está abatido. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Está abatido por toda su problemática, todo lo que está enfrentando. Y lo reconoce que está así. Casi como que reconoce la ausencia de la presencia de Dios en su vida.
Se siente como abandonado. Pero no es la crisis su problema, sino en por qué la gente va a estar burlándose de Dios. ¿Por qué han de afrentarme mis enemigos diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Amados, debemos asegurarnos siempre en toda crisis por las que nos toque atravesar, si es que simplemente queremos salirnos de ella, liberarnos de esa crisis, o desafiarnos en usarla para que el nombre del Señor sea engrandecido en nuestras vidas. Recuerdo lo que acabamos de leer hoy al comenzar nuestro culto de Juan 12, cuando el Señor le llega el tiempo de la cruz y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El interés de Jesús no era el solo zafar de la crisis de la cruz, sino que el nombre del Padre, a pesar de la cruz, fuera glorificado. Y el Padre le respondió, dice que se escuchó la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y fue glorificado el nombre del Señor, porque a pesar de la cruz, Jesús después vivió la resurrección y ahora es el señorío el que disfruta a la diestra del Padre. Toda crisis trae fruto a nuestras vidas. Si es que permitimos que enfrentemos esas crisis pensando más en la gloria de Dios que en zafarnos de ella. Hubo sufrimiento para Jesús en la cruz, pero hubo mucho más gloria en su resurrección. David sale a luchar con Goliat no solo por él o por el pueblo, sino básicamente sale a luchar con Goliat por causa del Dios que amaba, ya que porque nadie salía a la batalla, el nombre del Señor estaba siendo bastardeado por el enemigo. ¿Estará bastardeando el nombre del Señor el mundo? Porque no se levanta una iglesia que confía en su Señor y que ama más el nombre de su Señor que su propia seguridad o bienestar. Lo que debe movilizarnos siempre al enfrentar una crisis, amados, no es solamente lo que me está pasando. No podemos vivir mirándonos el ombligo. Tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar el nombre glorioso de nuestro Dios para ver si lo que nos sucede puede llegar a afectar su gloria en nuestras vidas a los ojos de un mundo que no le reconoce. ¿Qué está viendo el mundo incrédulo en tu vida en este tiempo? Es una gran pregunta. David se la jugó no por causa de su problema, Goliat, sino por causa del nombre del Señor. Lo segundo que quiero compartirles es que antes de largarnos a enfrentar una crisis, debemos primero estar dispuestos a vencer el temor en nuestro corazón, así como lo hizo David. Fíjense lo que dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. No era un soldado, no era un grandote que pudiera enfrentarlo, era un pequeño jovencito. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David era pastor, iba con su cayado. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
No podemos vencer a un enemigo externo sin antes vencer al gran enemigo interno que todos tenemos, el miedo, el temor. Quiero decirles esto, presten atención, se los proyecto. Cuando uno permite que el temor domine su vida, termina viviendo en base a lo que puede resultar mal, en lugar de vivir de acuerdo a lo que puede salir bien. Lo repito, cuando uno permite que el temor domine su vida, toma decisiones siempre en base a lo que puede resultar mal, en lugar de tomar decisiones de acuerdo a lo que puede salir bien. Cuidado con los ¿y si me pasa tal cosa? ¿Y si no puedo? ¿Y si esto no es tan sencillo? ¿Y si? Miedos. Releamos lo que David le dice al gigante allí en el versículo 45. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Observemos esto con atención. David no es que él se siente provocado, sino que sale con convicción y confiesa que es el Señor a quien Goliat estaba provocando. Y eso se debe al hecho de que ha trabajado primero con Dios en su propio temor. Dice el texto en el versículo 46, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. El Señor te entregará en mi mano y yo te venceré. Como consecuencia, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, con recursos humanos, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El temor debe ser primero vencido dentro nuestro para luego entonces enfrentar nuestros problemas. Y eso se logra cuando estamos seguros de que no se trata de nosotros, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras habilidades, ni de nuestras armas, ni de nuestra fortaleza, ni de nuestra sabiduría frente a los problemas, sino del hecho de que Dios es quien sale con nosotros. David tenía por seguro en su corazón que la batalla no era suya, sino que del Señor es la batalla, del Señor es la batalla, del Señor es la batalla en tu vida. Lo tercero, hay otros dos enemigos internos a vencer. Es necesario vencer a las dos D, desánimo y desidia. Fíjense lo que dice el texto en el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Si observamos lo que acabo de leer, mis hermanos, cuando apenas Goliat se levanta para ir al encuentro de David, David antes corre, se da prisa contra Goliat. Es decir, no esperó que el problema se le viniera encima, sino él fue corriendo hacia el problema. Si Goliat se le acercaba demasiado, David iba a quedar expuesto a la fuerza, a la destreza de este experimentado guerrero. Y cada vez que se le acercara lo iba a ver más y más grande. Así sucede cuando dejamos que los problemas se nos vengan encima.
Los vemos cada vez más grandes. Antes que el enemigo se preparara, antes que Goliat alzara sus armas de combate, no había sacado ni siquiera la espada, cuando ya la piedra de David estaba en el aire. Como dice ese refrán callejero, el que pega primero pega dos veces. Es muy importante estar convencidos de que el Señor no permitirá que enfrentemos una crisis de tal magnitud que no podamos superarla. Y si así fuera, si a nosotros el problema, las crisis nos superara, debemos creer con todo nuestro corazón que ninguna crisis puede superarlo a Él. Salir con desánimo a enfrentar nuestras crisis, en lenguaje futbolero sería como salir a la cancha perdiendo ya 5-0. Además, si eso nos llegara a pasar, ese desánimo llegara a dominar nuestra vida, la hermanita menor del desánimo, la desidia, terminará haciéndonos arrastrar los pies, nos tornará lentos. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a consultar con aquel? ¿Para qué voy a gastar fuerzas en ocuparme en esto? ¿Para qué voy a pedir ayuda? ¿Para qué voy a buscar trabajo? ¿Para qué voy a sacar un turno? Miremos el versículo 50, por favor. Así venció David al filisteo con honda y piedra, lo que él tenía, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Pueden darse cuenta? No era lógico salir a luchar sin armadura, sin una espada, sin un escudo. No era lo normal. Todo soldado debía llevar esas armas. Pero David mata al gigante no con la lógica o la razón o los instrumentos humanos. David mata al gigante con la lógica de la fe. Tomó ánimo en aquello que sí tenía, su Dios y su onda, no en lo que no tenía. Y usó con presteza aquello que Dios le había dado. Si esperamos tener todo lo que creemos que necesitamos para enfrentar nuestros problemas, siempre, mis hermanos, siempre nos faltará algo para alcanzar aquello que creemos que es ideal como solución. Y eso siempre va a provocarnos desánimo y como consecuencia desidia. Dice el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría, en el capítulo 11, versículo 4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Tengo otras versiones de este mismo texto. La Nueva Biblia Viva dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Y la Nueva Traducción Viviente dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Salgamos al problema en el nombre del Señor, creyendo que los recursos que el Dios ha puesto en nuestra vida son en Él suficientes. Usemos la lógica de la fe. Lo cuarto que quiero decirles acerca del obstáculo a vencer que vemos en David es que tenemos que vencer la opinión negativa de los demás. Primero, antes de enfrentar el problema. Es necesario vencer la opinión negativa de los otros. Dice allí en el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren cómo lo discrimina, lo desprecia.
cómo lo negativiza con sus palabras. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué ambiente negativo que enfrentó David antes de salir a la batalla. Debemos vencer la opinión negativa de los demás antes de enfrentar nuestros problemas. Debemos tener presente, mis hermanos amados, que hoy en día estamos rodeados de un tremendo ambiente de miedo, de escepticismo, de detractores, de negativismo. Y me da la impresión que ese clima pesado de opiniones que vivimos es probable todavía mucho más grande que lo que estaba escuchando David de Eliab y del rey y de los demás. Quiero decirles que vamos a encontrar a menudo gente como el hermano mayor de David, Eliab, que va a buscar tirar abajo todo intento de que hagamos algo por cambiar situaciones críticas. Las opiniones de los demás son útiles, pero son útiles si nos ayudan o iluminan para alcanzar lo que pretendemos alcanzar. No necesitamos de gente que agigante aún más lo que nos es gigante de por sí. Nuestra sociedad se ha vuelto adicta en escuchar solo las malas noticias. Por el temor, algunos están esperando escuchar qué cosa nueva, mala, se está produciendo. Se genera desde los medios de comunicación permanentemente lo negativo. Estamos en un clima pesado de temor, de miedo. Recordemos lo que vimos antes, por favor. Cuando uno permite que el temor domine su vida, termina tomando decisiones en base a lo que puede resultar mal, en lugar de tomar decisiones de acuerdo a lo que puede salir bien. Y esto es lo que estamos viendo, por lo menos en nuestro país. Se toman decisiones por cuidado de y no a favor de, por temor, por miedo. Y muchas veces los demás con sus opiniones, en lugar de afirmarnos en lo que puede salirnos bien, encima nos echan sus propios temores y frustraciones de lo que puede salir mal. Es importantísimo considerar que si hemos de gastar nuestras energías en tratar de convencer a los demás de nuestras propuestas, porque tengan por seguro que si lo hacemos, eso nos va a quitar tiempo, fuerzas, dinámica, visión. Además, creo que es necesario que analicemos sabiamente el tipo de personas con las que nos estamos relacionando en cuanto a si esas personas en su ambiente espiritual nos van a estar ayudando o no a superar los problemas. No se trata de discriminar, sino de elegir sabiamente las personas que pueden incentivarnos y alentarnos, y no aquellos que nos cargarán de mayor peso con su negatividad. Cuidado con lo que te estás rodeando y escuchando, porque va a terminar afectando tus decisiones. Miren lo que hizo David, versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Debemos estar atentos. Si la opinión de los otros se deviene de sus propios temores
o limitaciones. Así como lo estuvo David de su hermano Eliab. No discutió con él, no perdió tiempo tratando de convencerlo, lo dejó hablando solo. Pero como leemos recién, cuando llega el rey Saúl, también recibe el rey a David enredado en sus propios miedos y sentimientos de insuficiencia y termina disminuyéndolo con comparaciones acerca de sus condiciones. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si David era pequeño y Goliat era grandote y gigante, lo que le está diciendo a Saúl agiganta aún más a Goliat y empequeñece aún más a David. Mis queridos hermanos, si es que estamos decididos a solucionar en verdad nuestros grandes problemas, nunca tampoco debemos admitir que se nos compare con la dimensión de esos problemas. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a querer ser lo que no somos o a querer tener lo que no tenemos, en lugar de desarrollar en plenitud y de la mejor manera posible los atributos de lo que sí somos y de lo que sí tenemos. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del COVID. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Dije COVID para nominar uno de los tantos problemas que nosotros enfrentamos. Es posible que podamos sentir que estamos nadando contra la corriente. Es posible que algunos de ustedes piensen que este mensaje es como una incentivación a nadar en contra de la corriente. Pero si la corriente no tiene que ver con lo que Dios nos pide, yo voy a tratar de nadar contra la corriente. Quizás no recibamos ningún tipo de estímulo de nadie. Pero esto no significa que no podamos alcanzar nuestros objetivos. Si sabemos que el Señor está de nuestro lado, si estamos enfrentando nuestras dificultades con el propósito de defender su nombre principalmente, entonces, mis hermanos, recordemos, como lo hacía David, de cada una y de todas las veces que antes el Señor nos libró de situaciones que pensábamos que no salíamos. Recordemos todo lo que antes con Él pudimos vencer. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Por último, tener éxito parcial no significa alcanzar una meta. Lo repito, tener un éxito parcial frente a una gran crisis, frente a un problema, frente a una dificultad, no significa que ya hemos alcanzado la meta. Dice el versículo 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose, luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim.
Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él se las llevó y las puso en su tienda. Puede parecer demasiado cruento lo que acabamos de leer, pero no nos olvidemos del tiempo en que se hacía la guerra. Y la guerra, como vemos aquí, no se gana con una sola batalla. Y esto nos enseña, amados hermanos, que un triunfo ocasional puede infundirnos ánimo, pero quizás no define si hemos alcanzado la meta. El otro día me pareció muy interesante escuchar a John Maxwell, que es un conocido especialista en desarrollo personal, pero sobre todas las cosas un precioso cristiano, decir que uno no debe quedarse conforme con una meta alcanzada, como por ejemplo vencer un gran problema y detenerse en eso, sino buscar permanentemente después seguir creciendo. Y me gustó. Me gustó porque el objetivo de nuestra vida como hijos de Dios no es simplemente solucionar problemas o solucionar conflictos o vencer crisis. Nuestro objetivo como hijos de Dios es desarrollarnos permanentemente a la imagen de Jesucristo. Dios no es un solucionador de problemas. Dios soluciona el gran pecado del ser humano, que es haberse alejado de Él, pero a la vez nos desafía a ser como es su Hijo Jesús. Y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que Él nos capacite para alcanzar esa meta. A nosotros nos gusta vivir cómodos, solucionar nuestros problemas, pero Dios muchas veces levanta problemas y dificultades para desafiarnos a seguir creciendo, nos estimula a desarrollarnos. En verdad, nadie puede decir ya alcancé la meta, soy como Cristo, o sí. A mí me falta tanto. En verdad, creo que a todos nos falta muchísimo. Así que no es suficiente conformarnos en solucionar crisis o problemas, sino permanentemente buscar desarrollar nuestras vidas. Lo que hizo David es interesante. Con su honda volteó al gigante, pero después fue y tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y luego de esto impulsó a los demás a tomar valor y a perseguir a sus enemigos y vencerlos. Y posteriormente fueron a recoger el botín de los enemigos. Y David se agarró la cabeza y se la llevó a Jerusalén para que todos vieran que era posible vencer alcanzando a confiar en el Señor. Y también se llevó todas las armas del grandote a su tienda, cosa de que ningún enemigo las volviera a recoger. Completó la tarea. Vale decir, David siguió desarrollándose, siguió creciendo, y todos sabemos que después fue hecho rey de Israel. Alcanzó la meta. Alguien dijo por ahí, cuando alcances la estación del éxito en algo, nunca te bajes en esa estación. Continúa tu viaje. Nuestro viaje en este mundo, en esta vida, es seguir solucionando cosas, pero nunca detenernos en lo que solucionamos. Nunca bajarnos en la estación del éxito, sino continuar hasta que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo escribía a los Gálatas y les decía, oh Gálatas, y les llama insensatos porque se habían detenido en una etapa espiritual de sus vidas. Oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es la gran meta de Dios para cada uno de nosotros. Resumamos. Primero,
es necesario revisar nuestro estado espiritual. Nunca salgamos a enfrentar crisis o problemas sin saber cómo está nuestra relación con Dios y sin ajustar nuestra relación con Dios. Segundo, antes de largarnos a enfrentar una crisis, debemos primero estar dispuestos a vencer el temor en nuestro corazón. Nunca vas a solucionar un problema con miedo, pensando en lo que te va a salir mal. Los problemas se solucionan cuando los enfrentamos establecidos en nuestra fe en lo que puede salir bien con nuestro Dios. Tercero, hay que vencer el desánimo de este tiempo, porque el desánimo trae desidia, nos paraliza, como estaba paralizado ese pueblo. Cuarto, necesitamos enfrentar la oposición de la opinión negativa que nos rodea en este tiempo de COVID y de no COVID. Y quinto, nunca nos detengamos en un éxito parcial. No fuimos llamados a vivir cómodos, fuimos llamados a alcanzar la estatura de Jesucristo, el Hijo de Dios, la gran meta. Termino. Cuando enfrentemos una crisis tan grande como esta que el COVID nos está provocando, recordemos que en nosotros ya están presentes los talentos y capacidades necesarios para enfrentar esa crisis. Y si es necesario, confiemos de que el Espíritu Santo nos dará dones nuevos. David dejó de lado las armas que el rey Saúl quería darle para luchar contra Goliat y salió con lo que él tenía. ¿Y qué era lo que él tenía? Su honda y las piedras que recogió. Ese era su talento. Allí estaba su capacidad, tener buena puntería. Dice el versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo que él tenía, lo que él sabía, la capacidad que Dios le había dado. Mis queridos hermanos, quiero que sepan y crean que Dios plantó en cada uno de nosotros y en nuestro interior todo aquello que nos es necesario, capacidades, talentos, y que tal vez permite esta crisis que hoy estás viviendo a fin de que todo eso que Él puso en tu vida salga a luz y pueda desarrollarte aún más de todo lo que has alcanzado en la vida. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas en mí, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Por qué dice esto David? Porque todo lo que Dios le había dado, se lo había dado antes de que él tuviera vida. Lo planeó con esas capacidades. Esto significa que antes de nacer, esas capacidades que Dios puso en ti ya estaban diseñadas para que las uses cuando sea necesario. Nunca digas no puedo.
Nunca digas no tengo. Nunca digas no soy, sin antes orar y decirle al Señor, confío que tú ya me has dado todo lo que necesito. Te ruego, Señor, que lo traigas a luz en mi vida para enfrentar a este gigante que tengo por delante a vencer. Así que el mejor consejo que puedo darles en este día es que sin perder tiempo busquen al Señor en oración y en su palabra. Conozcan más y más quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Definamos el sentido y el significado de vivir en su nombre y descubramos por su gracia todo el potencial que Él ha puesto en nuestras vidas. Y sin temor, sin desánimo, sin desidia, sin dejarnos llevar por lo que otros dicen fruto de su propia frustración o temores, sin detenernos a solucionar solo los problemas, sino con la intención de buscar crecer siempre. Hagamos uso de lo que tenemos y sobre todo de la presencia del Altísimo Dios con nosotros, porque no hay gigante alguno que lo supere a Él en tamaño y en gloria. Y como dijo David, siempre creamos de corazón que nuestras batallas no son nuestras, sino que del Señor es la batalla. ¿Te animas a decirlo hoy conmigo? Del Señor es mi batalla. ¿Te animas a decirlo, a confesarlo, a creerlo? Sal de ese lugar de parálisis, de temor, de angustia, de desidia, de desánimo. Sal de ese ambiente y ese clima negativo que rodea nuestra sociedad en este tiempo. Y declara sobre tu vida, sobre tu familia, sobre sus situaciones. Del Señor es la batalla, porque no hay gigante que pueda ser más grande que nuestro Dios. Solo Él es glorioso en el cielo y en la tierra. Suya es la victoria. Declárala con todo tu corazón. Del Señor es mi batalla. Del Señor es mi batalla. Ahora te invito a orar conmigo, a mirar tu crisis, tu problema, tu dificultad y a dar este paso de confianza. Antes que el gigante llegara a él, David salió con su piedra. Antes que sacara su espada, ya la piedra estaba en el aire. Sale a enfrentar tu problema en el nombre del Señor. Si su honor está en juego en tu vida, vas a ver cómo su honor te va a defender a ti. Señor, que la motivación de esta palabra nos saque de cualquier espacio de parálisis, de quietud, en el que el ambiente incrédulo de nuestra sociedad nos ha metido. No hay Goliat que puedan enfrentarse contigo, Señor. Señor, llévanos a un espacio de seguridad, a un espacio de confianza, a un espacio de certeza en nuestra vida. ¿Qué es lo que tienes para nosotros como iglesia en este tiempo? Para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que tú nos diste? Con esas capacidades que pusiste desde antes de la creación del mundo, que diseñaste para que nosotros las empleemos. ¿Qué estamos haciendo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo estamos testificando de que tú eres un Dios de gloria? ¿Cómo estamos alcanzando la misión que tenemos como iglesia tuya en este mundo? Padre, ayúdanos a revisar nuestra condición espiritual.
Que no te busquemos solamente para solucionar un problema, Señor, sino para crecer, para desarrollarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y así como lo dijo Él un día, ¿qué le diré? Padre, líbrame de este problema. Antes bien, Padre, glorifica tu nombre. Y que podamos escuchar íntimamente tu voz diciendo, lo he glorificado en mi Hijo Jesús y lo glorificaré una vez más en tu vida. Es en el nombre de Jesús que oramos, Padre. Que el valor de tu Hijo que su entereza en enfrentar la cruz, que su confianza al poner su vida en tus manos sea una realidad en nuestras propias vidas también. Y el Dios de paz, en un breve tiempo, aplastará la cabeza de Satanás debajo de vuestros pies. Así como David aplastó la cabeza de Goliat. Así tu promesa la tomamos hoy, Señor, para aplastar la cabeza de esa crisis, de ese problema, de esa dificultad que estamos viviendo. Porque del Señor es la batalla. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y por supuesto que vamos a orar por las necesidades. Pero hoy no vamos a orar simplemente para que salgas triunfante de esa necesidad, sino para que el Señor te capacite en desarrollar tu vida a la imagen de Cristo. Adoremos al Señor ahora y luego entregamos nuestras vidas en ofrenda al Señor. Y ten presente durante todo este tiempo por delante que la verdadera batalla no está afuera tuyo, que está en tu propio corazón, que los gigantes no habitan afuera, sino quieren ganar el espacio de tu alma para impedirte desarrollarte y ser como Cristo. Que tengas una buena semana, iglesia. Los extraño mucho, nos extrañamos mucho. Pero ya venceremos, ya estaremos juntos nuevamente. Que la más preciosa de las bendiciones que hay en el nombre de Jesús sea sobre sus vidas. Y como Marcelo lo decía en su oración de la palabra de Dios, ¿qué diremos frente a esto? Frente a la dificultad, frente a la crisis, frente a la enfermedad, frente a la espada, frente al peligro. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, el Hijo de Dios. Su bendición en tu vida y tu familia. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, puedes instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.